cada uno de nosotros. Pasa mi hermano para el papel. Gloria al Señor. Padre Cristo, todos amados hermanos. Amén, hermano. Damos gracias al Señor por cuanto el Señor nos da, hermanos, la bendición de estar cada día más en la casa del Señor. Amén, hermano. Gloria a Ya que Dios. cada uno de nosotros somos necesitados Siempre. de escuchar la palabra de Dios, de venir a adorarle, a glorificarle. ¿Cuántos se han gozado a través de la alabanza? Amén, hermano. Es porque el Señor es grande. Nos da, hermanos, la bendición Bendito de la Dios. garganta para que podamos expresar esa gratitud que traemos hacia Él a través de la alabanza. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Vamos a meditar, hermanos, en la palabra del Señor, esperando que sea el Señor quien nos hable a cada uno. Amén, Yo hermano. de mí mismo, hermanos, bueno, pienso no traer nada. Porque yo me equivoco, yo cometo errores, pero el Señor que conoce cada uno de nuestros pensamientos, nuestro corazón, Sí, hermano, sí. Él sabe la necesidad. Así es que póngase de pie. Abre su escritura en la carta de los Romanos. Carta del apóstol Pablo a los Romanos. Capítulo 11. Gloria a Dios. Capítulo 11, verso 33. Amén, hermano. Romanos capítulo 11, versículo 33. Gloria a Dios. Esperando que cada uno, hermanos, le prestemos la debida reverencia a la palabra del Señor. Con la ayuda del Señor, hermanos, voy a tratar, ¿verdad?, de explicar un poquito de esto, pero quien da la gracia es el Señor. Así es que si usted se me distrae, ahí donde... Y eso es lo poquito que voy a estar batallando para enseñarle, para que lo pueda entender, lo va a perder, ¿verdad? Pero yo sé que estamos aquí para aprovechar el tiempo. 11:33 de Romanos dice, le damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Toma suerte. Leía esta escritura, la traía desde ya días. Y me gustó cuando lo leí y lo repasaba y lo volvía a agarrar, seguía leyendo, pero no me dejaba quieto, sino, hermanos, que había algo que me decía, aquí hay algo para enseñar al pueblo. Y es que en realidad cada uno de nosotros, como seres humanos que somos, nuestra mente a veces, hermano, se queda bien corta. Al meditar en el amor, en el temor y la sabiduría de Dios. Ya que cada uno de nosotros conocemos cómo hombres grandes en el Antiguo Testamento eran temerosos, fueron temerosos de Dios. Y que cada uno de ellos quiso entender por qué era tan grande y tan hermoso el Señor para con ellos. Si conocemos la Escritura, podemos mencionar a Abraham,
de donde el Señor le hace el llamado y lo convierte en padre de multitudes. Si conocemos cuando el Señor destruye esta tierra a través del diluvio y solamente salva 8 personas: Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Y así podemos ir buscando cómo a través del Antiguo Testamento, hermanos, el Señor ha dejado ejemplos, porque su amor es grande para con la humanidad entera. Aquí la Escritura, el apóstol Pablo hablaba, hermanos, a la iglesia en Roma y expresaba estas palabras que tienen un contexto en la parte de arriba. Y usted le va a lograr entender ahí cuando leamos el contexto. Pero el versículo, hermano, dice 33: oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Remontémonos al versículo, quizás para entenderlo un poquito mejor, desde el 25. Aunque quisiera empezar desde el 30, que ahí está lo que les quiero explicar, pero para que la entiendan mejor, leamos desde el 25, y dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Tiene un mensaje fuerte para usted y para mí. Acuérdense esta palabra arrogante. Dice, leámosla desde el principio: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, ha entrado endurecimiento en parte en Israel, hasta, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, que hasta que los gentiles hayan alcanzado el mismo favor que ellos han tenido. Eso es lo que deben entender. Dice el 26: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y está hablando que el pueblo de Israel, hermanos, aparentemente, hermanos, viene siendo enemigo del pueblo gentil. Pero el Señor dice, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. O sea, por causa de nosotros, ellos vienen a ser como nuestros enemigos. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, por causa de la promesa que se les ha sido dado a sus antepasados, son amados. La promesa sigue existiendo para con ellos. Y sigue diciendo el 30. Y aquí es donde quiero que entendamos un poquito más. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios. Está hablando con el pueblo gentil. Oiga lo que está diciendo. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia ¿de quiénes? De ellos.
¿Cuántos se acuerdan de esa desobediencia que ellos cometieron? Cuando dice, en otra escritura dice que las ramas fueron desgajadas, ¿verdad? Y fue injertado, nosotros fuimos injertados, y que se refiere en el pueblo de Israel que como el verdadero olivo. Dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. 31. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Y el 32 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia ¿de quiénes? Todos. De todos, sin excepción alguna. O sea, en otras palabras, el Señor permitió que Israel fuera desobediente, y a través de esa obediencia da lugar al pueblo gentil, que el pueblo gentil no tenía arte ni parte con Israel. De la promesa que se le había sido dada, hermanos, al pueblo de Israel, nosotros no teníamos arte ni parte. El pueblo gentil era, hermanos, gentil, era, hermanos, sin ninguna promesa. No había nada para usted y para mí. Mas, sin embargo, el Señor permite que ellos caigan en desobediencia, y a través de la desobediencia que ellos cometen, como quien dice, les veda, les pone un velo enfrente a ellos para que sigan en desobediencia, mientras que alarga su brazo hacia el pueblo gentil. Gloria a Dios, hermano. Y cuando alarga su brazo hacia el pueblo gentil es porque le está diciendo que se acerquen, que vayamos a Él, que tomemos su cruz y que le sigamos. Cada uno de nosotros, hermanos, en la oportunidad se nos ha sido abierta. Entonces, cuando nos da esa oportunidad para que usted y yo podamos, hermanos, acercarnos hacia Él, mientras el pueblo de Israel está, hermanos, como quien dice, vedado, siguen esperando al Mesías. Mientras que a nosotros se nos ha dicho, el Mesías ya vino. Mientras que a nosotros se nos ha dicho, crean en el Mesías, porque Él ya pagó un precio, y el precio que pagó fue por rescatarles a ustedes. Y eso, hermanos, esa oportunidad es necesario aprovecharla. Y por eso sigue diciendo, ¿verdad?, el versículo que leíamos, donde tomamos paz, el versículo 33. Hoy, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Allí es, hermanos, en donde cada uno de nosotros no logramos entender cuál es el misterio, cuál es el amor, cuán grande es el amor que tiene el Señor para con la humanidad entera. Muchas veces nos preguntamos y decimos, bueno, ¿y con qué propósito el Señor formó al ser humano en la tierra? ¿Con qué propósito? Si como Él es Dios, Él ya sabía que el hombre le iba a fallar, Él ya sabía que el hombre iba a ser desobediente y que iba a ser un dolor de cabeza para Él. Entonces, ¿para qué lo formó y lo puso en el huerto del Edén y puso juntamente la serpiente allí? ¿No se ha preguntado muchas veces así? Pero como el Señor está viendo, hermanos, que cada uno de nosotros, Él había puesto aliento, soplo de vida, había puesto, hermanos, un alma en nosotros, la conciencia. Y que era necesario, hermanos, que cada uno de nosotros regresemos hacia Él y que nos ha de pedir cuentas. Por eso dice que trató, hermanos, con Israel,
Y como Israel, hermanos, siempre anduvo en desobediencia, es porque el Señor le permite también que caiga en desobediencia para darnos a cada uno, hermanos, de nosotros la oportunidad. La desobediencia de uno es la gracia para con otros. Y cada uno de nosotros debe estar agradecido. Sí, amén, hermano. Porque esa oportunidad no cualquiera la da. Entonces la mente del Señor, la sabiduría de Dios fue grande y sigue siendo grande. Sí, amén. ¿Quién la puede entender? Nadie. Nadie. Por eso sigue haciendo otro tipo de preguntas ahí en el versículo 34. Porque dice, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y la respuesta está, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén, amén, aleluya. Gloria a Dios. Como él la formó, él no le pidió a alguien más, dame un poquito de tierra porque quiero formar el mundo. Él no le pidió a alguien, dame un poquito de aire para que esto lo voy a multiplicar, para que exista en todo el universo. Él no le pidió a alguien, hermanos, dame un plano, cómo lo voy a dibujar, cómo lo voy a crear. Él lo formó conforme a él le plació. Gloria a Dios. Y Amén, puso al hermano. hombre y lo formó, dice que a imagen y semejanza de él. Aleluya. Dios. Conforme él quiso, hermanos, puso en nosotros ojos, nariz, boca y así, hermanos, todo el cuerpo del ser humano. ¿Y quién pudo decirle a él, sabes que eso que hiciste no sirve? ¿Quién le pudo decir eso que tú hiciste, eso de poner animales en las aguas, eso no sirve? Si cada uno de nosotros nos ponemos a estudiar el cuerpo, el ser humano, hermanos, cómo trabaja. Cómo, hermanos, cada animalito tiene sus órganos, su sistema digestivo, su sistema respiratorio, su sistema, hermano, reproductor. Y todo minuciosamente, usted puede ver el piojo que tan grande es. Y tiene todas esas partes. Usted podrá ver quizás la pulga que es más pequeña quizás que el piojo. Y tiene todas esas partes. Come, defeca y se reproduce. Y respira. Y que son insectos, que nadie los quiere. El Señor es perfecto en su Aleluya, creación. amén, hermano. Amén. El Señor es perfecto, hermanos, en el llamado que nos ha hecho cada uno. Cada quien de nosotros, hermanos, es necesario que demos glorias y honra porque solamente Él se la Sí, merece. amén, hermano. Gloria a Dios. Y por eso el apóstol Pablo decía, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Quién es el dueño de la ciencia? Aleluya. El hombre se enseñorea y dice, yo inventé esto, yo inventé lo otro, estoy trabajando en esto y voy a encontrar la cura para esto y voy a hacerlo de... Y pues, enumeran un montón de cosas ahí. Y hasta son reconocidos a nivel mundial. Pero el dueño de la ciencia está allá arriba. Amén. Jesús, amén, hermano. El dueño de la ciencia está allá, hermano. Poderoso, amén. Y por eso es que a veces nosotros caemos en grave error cuando ponemos la confianza en las cosas de este mundo.
Cuando cada uno de nosotros decimos, hermanos, no, es que yo no hallo cura, ya visité un doctor, ya fui al otro doctor, y al otro, y cada uno de nosotros ponemos la confianza en ellos, que ellos tienen la medicina, y al final no la tienen, y voy donde el otro, porque aquel sí es mejor que el otro, y no encuentra la medicina. Cuando la mujer del flujo de sangre llegó a Jesús, fue el último que visitó. A quien tenía la medicina, lo dejó de último. Fue el último recurso que tomó. Y muchas veces nos pasa a nosotros. Muchas veces la dificultad está en nuestro caminar. El problema está ahí, hermanos, y lo vamos a enfrentar, y se nos olvida, hermanos, ponerlo en las manos de Dios, y venimos nosotros, y es que yo tengo un abogado, y conozco y me cobra tanto, pero no le hace, yo lo voy a pagar. Y viene otro y dice, no, yo te cobro tanto, y yo soy mejor que aquel. Pues entonces tú vas a ser contratado. Y el abogado de abogados, el dueño de la ciencia, está muy bien allá. No hay que molestarlo porque está muy ocupado. Ha de estar fatigado de tanto trabajo, tantos hijos que tiene. Olvidamos, hermanos, que Él es inmenso en poder. Hacemos a un lado su señorío que tiene sobre nosotros y le damos prioridad al hombre o le damos prioridad a la materia, y lo espiritual lo hacemos hacia abajo. El Señor quiere, hermanos, que reconozcamos de su poder. Su poderío es más grande que todo lo que puede existir en esta tierra. Oh, profundidad de la riqueza, dice, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. O sea que no hay nadie que nos pueda entender. Cuán insondables, no hay quien pueda, hermanos, meterse en algo, hermanos, que el Señor haya hecho y querer buscarle, hermanos, a ver si le gana a Dios. No hay nadie que le pueda ganar. Goliat quiso humillar aún al pueblo de Dios y le costó la muerte. Mardoqueo quiso, Amán quiso exterminar al pueblo de Dios, y Mardoqueo, que era hijo de Dios, solamente, hermanos, se puso en oración y envió el consejo a través de Esther. Y aquel pueblo, hermanos, que iba a ser exterminado, tuvo que defenderse. Y quien había, hermanos, puesto algo para poder exterminar o para poderle dar muerte a Mardoqueo, la trampa que le había puesto fue para él mismo. Es que con el Señor no se puede, hermanos, altercar. Él es único en poder. Él es el sabio de sabios. Él es el único a quien nosotros, hermanos, debemos de guardarle reverencia. Miren lo que dice Primera de Corintios. Vamos a ver un escrito ahí, Primera de Corintios, capítulo 1. Que es capítulo 1. Vamos a ver. Sí, capítulo 1, verso 25. Gloria a Dios. 1:25. Nada más una probadita de lo que es Dios para con nosotros.
Porque lo insensato de Dios, ¿qué cosa es insensato? Necio. Lo necio, lo tosco, lo que no sirve, lo grosero, pues, así más, como quien dice más claro, lo grosero. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Imagínense ahora los sabios de Dios. ¿Trabajó su mente ahí? Lo insensato de Dios, o sea, lo que no sirve de Dios, supuestamente. Lo más bajo, pues, de la sabiduría de Dios. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Gloria al Señor, aleluya. O sea, que aunque el Señor esté débil, suponiendo que le da debilidad, es más fuerte que los hombres. Y ahora su poder en plenitud, ¿cómo será? Es que grande es nuestro Dios. Sí, amén. Amén, hermano. Grande es nuestro Dios. Amén, Y cómo no debemos de adorarlo. Bendito sea. Tenemos que adorarle, tenemos que glorificarle. Por eso, y sigue diciendo el 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y acuérdese bien, si no, dice el 27, que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Bendito Jesús. O sea que después de no valer nada, ahora nos ha puesto en alta estima. Gloria al Señor. Después de que nadie daba un centavo por nosotros, acuérdese que Dios puso, hermanos, que Israel cayera en desobediencia para darnos oportunidad a nosotros. Acuérdese que quienes fueron los que gritaban, hermanos, crucifíquenle, crucifíquenle a Jesús. Después estaban allá golpeándose el pecho, porque decían, hemos dado muerte al dador de la vida, hemos crucificado al Hijo de Dios, verdaderamente, dijeron. Aún los soldados que estaban al pie de la cruz, cuando vieron aquella oscurana, cuando escucharon, hermanos, que el velo del templo se rasgó en dos y que se sacudió la tierra, verdaderamente este era Hijo de Dios. Sabían que le habían dado muerte al dador de la vida. Y todo eso, hermanos, lo pagó el Señor, porque dio, hermanos, su diestra también a aquel pueblo que no valía nada. Por gracia soy salvo. Bendito sea el Señor. Por gracia. Y esto no es de nosotros. Don de Dios, aleluya. Esto no es de nosotros, sino que es don de Dios. O sea, es gracia de Dios. hermano. Regalo de Dios. Sí, amén. Y cada uno de nosotros debemos de valorarlo, aunque quizás no entendamos cuán grande es la profundidad de Dios, cuán grande es su amor para con usted y conmigo, a pesar de nuestras desobediencias. Pero su diestra está ahí para con nosotros. El apóstol Pablo no entendía, profundidad de las riquezas y la ciencia de Dios.
Si cada uno de nosotros midiéramos cuán grande es el amor de Dios, hermanos, no alcanzamos a medirlo. Es que su amor es alto, es ancho, es profundo. Inmenso. ¿Y hacia dónde nos vamos a querer, a correr o querer huir de la presencia de Dios? Si Él está lleno de su gloria. ¿Y cómo, hermanos, nos vamos a escapar o a esconder de su presencia? Bendito el Señor. Así es que lo necio del mundo, lo que no valía nada, el Señor tuvo misericordia. Allí nos ha rescatado a usted y a mí. Gloria a Dios. Quizás muchos pensábamos y decíamos, bueno, es que yo no sé en qué estaba pensando, pero cuando yo acordé, yo fui a la iglesia. Es que yo no era para esos que iba a visitar a la iglesia. Mi vergüenza me daba que me vieran metiéndome a una iglesia. Pero cuando vine a acordar, estaba al frente del altar. Cuando vine a acordar, yo había hecho la confesión de fe. Y sentí algo hermoso en mí que desde entonces no dejo de alabarle. Ese es el poder de Dios. Es el amor de Dios para con nosotros. Y dice otra escritura allí. Ahí mismo en 1 Corintios, capítulo 2, verso 1, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia. 2:1. Y esto es para la iglesia de ahora en día. Lo que dice aquí. Es para usted y para mí como iglesia gentil. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea que llegó con palabra, hermano, de Dios, no de hombre. Llegó con palabra de Dios. Me propuse, dice, no querer saber nada de ustedes. Pero algo sí hice, les dijo. Me propuse también, dice, no saber, dicen todos, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea que llegó con poder de Dios a través de la palabra, dice el 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿A cuánto nos gusta así la palabra? Es así llena. Esa palabra es inútil, porque viene de arriba, de lo alto. No viene de mí, no viene del hermano, viene del poderoso de Israel. Viene del Señor. Dice el versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esa iglesia que está fundada en el poder de Dios, esa iglesia se goza. Esta iglesia, hermanos, tiembla delante de la presencia de Dios. Porque aunque el hombre quiera ahí meterlo, hermanos, alguna palabra, ¿verdad?, de él, la iglesia está despierta y dice, eso no cabe. Esa es voz de hombre. Y queremos escuchar voz de Dios y no de hombre. ¿Por qué? Porque la iglesia está despierta. Lee la escritura, lee su palabra y entiende, está atento a los mensajes. Pero una iglesia, hermanos, que no lee, se duerme. Y le están diciendo, ¿verdad?, ayúdate que te ayudaré. Y dice, amén. ¿Verdad? Así es que cada uno de nosotros debe de saber qué es la palabra y qué no es palabra de Dios. Por eso es que está diciendo que llegó
a ese lugar y no llegó, hermanos, a querer, y el hermano se congrega. ¿Cuántas veces a la semana se congrega el hermano? Los ministros aquí, ¿cuántas veces vienen? Y la hermana aquella que está allá de azul, aquella que está de amarillo, aquella que está de rojo, y el hermano aquel se mira bien espiritual, pero ¿qué tanto está en la vigilia? ¿Qué tanto ayuda? No nos ha mandado a eso el Señor. Nos ha mandado a fundarnos en fe. ¿Por qué? Porque Él ha puesto sabiduría en cada uno de nosotros. La inmensa sabiduría de Dios se nos ha dado a usted y a mí. Se nos ha dado para que seamos herederos de todo eso. Y que podamos, hermanos, entender la Escritura, como dice, ¿verdad? De la A a la Z. Que podamos de verdad, hermanos, enamorarnos del Señor y que le podamos entender lo que Él quiere para usted y para mí. Pero si cada uno de nosotros nos acostumbramos solamente a venir a la iglesia y a escuchar lo que el mensaje viene y no leemos la palabra de Dios, yo le puedo decir cualquier cosa que me pueda inventar y la iglesia va a estar, amén, gloria a Dios, qué hermoso mensaje. El Señor me dijo que me iba a multiplicar lo que yo gano, que si yo doy $100 me va a dar 1,000, que si yo le doy 1,000 me va a dar 10,000. ¿Qué palabra trajo el Señor para decir? Que yo me lo inventé. La prosperidad. Y si hay prosperidad en el Señor, hay prosperidad. Él prospera, pero espiritualmente. Y cuando ve, hermanos, que el Señor que le estamos buscando y vamos prosperando espiritualmente, llega juntamente lo material ahí. Es la añadidura que el Señor menciona. Pero todo quiere obediencia, todo quiere que le entendamos la sabiduría de Él, porque Él en su sabiduría nos ha llamado. Ahora solamente resta que yo me deje entender por Él, que Él pueda tratar conmigo. Cuando un padre, hermanos, quiere tratar con su hijo, le habla: hijo, ven acá, mira, esto es malo, esto no lo vayas a hacer, porque si lo haces te puede pasar esto y aquello. Y si el hijo no quiere escuchar, no, eres mentiroso, se le está portando rebelde con el padre, se le está rebelando. Yo no te creo. Va a fracasar. Pero si el hijo, hermano, se deja que el padre, hermano, lo aconseje, le escucha, le pone atención, ese hijo va a ser un buen hijo. Y no va a fracasar, no se va a dar como quien dice en los dientes, como decimos nosotros, ¿verdad? Porque sabe poner atención a su padre. Así la iglesia sabe poner atención a la palabra de Dios y lo que el Señor quiere para usted y para mí. Así es que cada uno de nosotros, hermanos, es necesario que entendamos la sabiduría de Dios, que podamos, hermanos, glorificar al Señor en espíritu y en verdad. Que en ningún momento, hermanos, vaya a llegar a nosotros aquel pensamiento: es que yo quizás, el Señor ya ni me hizo el llamado. Y yo, pues, una emoción nada más me llegó y yo acepté. Como mi padre y mi madre son evangelios, decimos nosotros. Son cristianos, yo también pensaba que también tenía que hacerlo. Yo no pienses. Piensen que la misericordia de Dios llegó a su vida y le llamó. Y le tocó el corazón para que así pudiese, hermanos, entender la palabra de Dios y de esa manera poder, hermanos, pregonar el evangelio a quien se sea, ¿verdad? Mire, Colosenses capítulo 2, verso 3. Creo que el tiempo ya me está corriendo. Vamos a ver Colosenses. Capítulo 2.
Gloria a Dios. Dice el versículo 3. Versículo 3, 2, 3 de Colosenses. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Oiga. O sea, ¿en quién están escondidos los tesoros? Ahí dice, en quien están escondidos, si quiere, si gusta, leamos desde el 1, 2:1. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Está hablando del misterio de Dios, que puedan alcanzar, ¿verdad? Y dice el 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, en otras palabras, cada uno de nosotros, si buscamos el rostro de Dios, vamos a alcanzar los tesoros de Dios, la sabiduría de Dios, y Él nos va a dar un poquito a cada uno de nosotros para que podamos entender cuán grande es el misterio de Dios, cuán grandes son sus tesoros para con nosotros, cuán grande es su sabiduría para usted y para mí, y cada uno venimos a ser sabios en su gracia. Y por eso es que cuando usted platica con alguien más allá en el mundo, ¿verdad? Y trata de hablarle del Evangelio a las personas, la gracia la da el Señor. Usted solamente habla porque es el Señor quien le impulsa que hable de lo que sabe de la Escritura. Y quien trata de convencer a la persona es el Espíritu. El Espíritu Santo. Eso lo da el Señor. Así es que de Él es que procede todo esto. Así es que cada uno de nosotros es necesario que podamos poner en práctica su palabra para empaparnos de su sabiduría. Por eso es que allá donde tomaba base, decía el apóstol Pablo, oh profundidad de Dios. O sea que él se encontraba, hermanos, que no hallaba, hermanos, cómo explicar el grande amor de Dios para con el hombre. Cómo, hermanos, el Señor apartó ese tiempo, cómo Él, hermanos, quiso, hermanos, que el hombre pudiese alcanzar el favor de Él, pues. No se explicaba en sí mismo. Pero más sabemos que Dios es inmenso en amor. Amén, hermano. Así es que es necesario que meditemos siempre, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Es que al leer su palabra encontramos infinidad de riquezas. Leyendo su palabra se enriquece aún nuestro vocabulario. Y que donde quiera que lea alguien, usted va a saber, esto se refiere a esto. Este pasaje está hablando de tal y tal historia. ¿Por qué? Porque usted ha leído, ha escudriñado. En algún momento usted supo que leyó esa parte. Pero cuando no tiene lectura, hermanos, el hermano o la persona le puede estar diciendo, mira, como me acuerdo que alguien por allí en la Escritura, en la Biblia dice de que alguien por ahí se cayó desde cierta altura y que vino el que estaba predicando y oró por él. Dice usted, ¿de qué estar hablando? ¿De qué estar hablando? Pero si usted lee, dice, este predicador era el apóstol Pablo.
porque se extendió el mensaje. ¿Sí? Y como siempre a veces venimos cansados, a veces nos dormimos. Y esa persona iba bien cansada. Se durmió y se cayó. Pero o sea, ese es un ejemplo para que entendamos nosotros que debemos de estar despiertos en la palabra de Dios. Porque ya, hermanos, el Señor nos quitó ese velo, nos quitó ese límite y nos ha dado, hermanos, a cada uno de su gracia y de su sabiduría para que podamos entender el poder, el amor de su Espíritu Santo. Así es que cada uno de nosotros entendamos siempre que Él está, hermanos, dando cada uno para que podamos aprender de su palabra. Y voy a despedir, hermanos, con esta palabra que está en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 16. Con esto me repito, para que veamos dónde habita el Señor. Primera de Timoteo, capítulo 6. Verso 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén. Gloria a Dios. Allí habita Él, en luz inaccesible. ¿Cómo es una luz inaccesible? ¿Usted alcanza a ver el centro del sol? No se puede, ¿verdad? No, me quedo ciego. Yo quiero divisar, hermanos, el centro ahí del sol, a ver qué. No puedo, no, la vista no puede permanecer ahí. Más que la luz del sol, de brillante, más que esa luz, ahí habita el Señor. En luz inaccesible. O sea, nadie puede acceder ahí con su vista, con esta vista que tenemos. Y como es invisible, nadie le puede ver. Es hermoso el Señor. Amén, hermano. Y por eso yo quiero ir con Él. El día que Él venga, yo quiero ir con Él. Para habitar en esa luz. Para que Él sea mi Dios. Así es que, hermanos, aprendamos de la palabra de Dios. Enfoquémonos, hermanos, en estudiar la palabra. Y va a ver que el Señor nos va a dotar de sabiduría. Nos va a ir dando a cada uno el entendimiento. Y cuando cada uno, hermanos, de nosotros, a alguien se le ocurre hacer una pregunta, alguien va a levantar la mano. Hermanos, esto y esto es. Quizás no tendrá la cita correcta, pero va a decir, más o menos está por ahí por Mateo. Está en el libro de los Salmos, está en el libro de Job. Tal vez no tengo el capítulo ni el versículo, pero usted ya sabe de qué se está hablando. Si es palabra de Dios, Padre. Démosle gracias, démosle honra y gloria al Señor. Gloria a Dios, amén, hermano. De usted y de mí. Padre Cristo con todo. Amén. Amén. Dios, Padre Cristo, hermano. Gracias al Señor porque ya escuchamos la palabra de Dios. Hermanos, ¿verdad? Y pues es grande, hermanos, la sabiduría del Señor. Y hermanos, al Señor no lo podemos cuestionar, ¿verdad? Ni preguntarle por qué hace esto, por qué hace lo otro, porque Él todo lo hace en su voluntad. Él tiene la autoridad y Él, hermanos, a veces no lo entendemos, pero Él sabe lo que hace. Como dice la alabanza, Él sabe cómo, ¿verdad? Él sabe todo, hermanos, ¿verdad? Y muchas veces, hermanos, a veces en la ignorancia culpamos a las personas, hermanos, ¿verdad? A los del pueblo de Dios, por qué le rechazaron al Señor, pero, hermanos, todo ello es un propósito de Dios. Sí, amén.
Y los que hoy en día viven no son culpables de la muerte del Señor. ¿Verdad que no? Porque la generación pasó y esta es otra nueva generación. Pero también para ellos está la promesa, al igual que para nosotros. Así que, hermanos, ¿verdad? Es hermosa la escritura, hermanos, ¿verdad? Y hermoso lo que Dios hace. Así, hermanos, vamos a pasar a otro tiempo, hermanos, que es el tiempo de darle gracias al Señor.